noches, hermanos. Bienvenidos a la tercera catequesis. Hoy iniciamos con este canto que se llama Mis pecados son tu cruz. Este canto es un canto de reconocimiento. Reconoce que Él fue crucificado por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Te miro con un gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé, que mis pecados son los que te imponen esa cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que está hecho para mí y me lo quieres dar, y me haces pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación, pues mis pecados son tu cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón, pues mis pecados son tu cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Hermanos, bienvenidos a la presencia del Señor en esta tercera catequesis. Este momento es el momento del encuentro con Cristo, del encuentro de nuestro pecado con Él, que es misericordia infinita. Y este es un momento de interés para todos. Todos, nos dice la palabra de Dios, que un hombre pecó y su pecado pasó a la humanidad entera. No hay nadie inocente frente a Dios. Este es un tema que nos interesa a todos. Es un tema que nos afecta a todos y que nos deja en una necesidad muy profunda de alguien que nos mire, de alguien que nos tienda la mano, de alguien que nos justifique, de alguien que nos diga: yo no te condeno. Yo podría condenarte, pero no lo hago, porque mi Padre me entregó precisamente como víctima de propiciación por tus pecados.
Este es el mensaje maravilloso que el Señor nos comparte, que el Señor nos pronuncia en esta tercera catequesis. Le pedimos al Señor que envíe su Espíritu sobre estos hermanos nuestros, Jesús, Alberto y Alfonso, que nos van a predicar en su nombre este mensaje de aliento, este mensaje de consuelo, este mensaje de salvación. Les pedimos que juntos impongamos las manos sobre ellos, implorando la fuerza y la sabiduría del Espíritu, de tal manera que su presencia nunca los abandone y les conceda un lenguaje claro, un lenguaje directo, un lenguaje transformador que pueda hacer que las mentes y los corazones vuelvan nuevamente a la presencia de su Señor. Señor Jesús, al iniciar esta tercera catequesis, te pedimos que tu Espíritu nos ilumine y nos acompañe siempre, de tal manera que podamos tener la alegría de tu presencia, que nos defiende, que nos protege, que nos levanta de la muerte a la que nos condena nuestro pecado y nos abre la posibilidad de una vida nueva. Te pedimos que envíes sobre estos hermanos tuyos, Jesús, Alberto y Alfonso, esa palabra sencilla pero también contundente con la que tú levantaste a quien tenía necesidad de tu paz, necesidad de tu perdón, necesidad de una nueva existencia. Dales la fuerza, dales la claridad, dales la eficacia que necesitan para transmitir este mensaje de vida nueva que tú nos regalas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue al monte de los Olivos y en la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto los maestros de la ley y los fariseos le presentaron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deban morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Cuando ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Luego se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro, comenzaron por los más viejos a retirarse y dejaron solos a Jesús con la mujer que continuaba allí frente a él. Se levantó Jesús y le preguntó: ¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió:
tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, todos hemos experimentado dolor, sufrimiento, miseria. Y esta sensación de insatisfacción quizás nos lleva a preguntar muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué existe el mal? Esta es una de las preguntas cruciales en la historia misma de la humanidad y en la historia del pensamiento humano. ¿Por qué existe el mal? Y sobre todo, si miramos la doctrina de las grandes religiones, especialmente la religión cristiana, nuestra religión, en donde se habla de este Dios de amor, de misericordia, este Dios creador y proveedor de todo, este Dios bueno que hace las cosas buenas. ¿Por qué ha hecho, entre comillas, por qué ha hecho el mal? Dios lo crea todo bueno, inclusive crea bueno al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos dice el Génesis. Y con ello deja claro que el ser humano ha sido hecho bueno. De hecho, al término de ese pasaje bíblico del Génesis, en el capítulo 1 hacia el versículo 26 y siguientes, termina ese episodio de creación, termina diciéndolo, y vio Dios que era muy bueno. O sea, que el ser humano de una u otra manera ha sido creado bueno. Y no solamente el ser humano, todo el mundo, toda la creación misma. Al ser humano lo ha creado con inteligencia, con voluntad y con libertad. Le ha dado inteligencia para conocer la verdad. Le ha dado voluntad para amar lo bueno. Y le ha dado le ha dado libertad para justamente querer aquello que es bueno y verdadero. Es decir, Dios, en su infinita bondad y en esa sabiduría absoluta que tiene, ha hecho un plan de amor para el ser humano y para su creación entera. Entonces, si Dios lo ha creado todo bueno, ¿en qué momento entra el mal? Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, hermanas, y es la primera idea que nos tenemos que quitar de la mente, es que Dios no ha creado el mal. Es decir, tiene que entrar en nosotros. No podemos concebir a un Dios bueno que haya creado el mal. Entonces, si Dios no creó el mal, ¿de dónde viene el mal? Pues bien, el mismo libro del Génesis, a partir del capítulo 3, nos habla justamente de cómo el mal entra en el mundo, a través del pecado. El pecado que al final de cuentas no es obra de Dios, es obra de las criaturas de Dios. Sí, en ese texto se nos habla de la presencia de Satanás como el tentador, desde luego. Y a veces, para nosotros los seres humanos, es muy fácil culpar a Satanás de todo el mal que existe en el mundo. Pero no se nos olvide también que no es Satanás quien obra el mal. Es malo, sí, pero él no hace que nosotros hagamos el mal, sino somos nosotros quienes cedemos ante la tentación. Y es lo que le sucede a nuestros primeros padres, de acuerdo con este relato. Este relato, más que querernos presentar una verdad histórica, nos quiere presentar
una verdad teológica que es fundamental. Dios no crea el mal, y el mal es un defecto en la libertad del ser humano. Es decir, un abuso. Si Dios nos ha dado inteligencia para conocer la verdad, voluntad para querer lo bueno y libertad para elegir lo bueno y verdadero, quiere decir entonces que el pecado, al ser un abuso de la libertad, es un falso conocimiento de la verdad y un falso amor por lo que pareciera bueno. Luego entonces, de eso se trata ese relato de la caída. El ser humano que se deja apantallar, por así decirlo, por algo que pareciera ser muy bueno. Seréis como dioses, dice Satanás a la mujer, seréis como dioses, seréis perfectos. Y eso suena bonito. Y quizás también por eso la imagen del pecado como un fruto. ¿Quién se resiste a su fruta favorita? ¿Quién se resiste a un delicioso mango, una deliciosa pera, un delicioso plátano, una deliciosa manzana? ¿Quién se resiste a algo que le llena la boca y llena nuestros sentidos de gozo? Y el pecado, desgraciadamente, muchas veces se presenta justamente como ese fruto delicioso. Por fuera, hermoso, pero por dentro, podrido. Y puede hacernos mucho daño. Y aquí lo fundamental es cómo nosotros muchas veces dejamos en ese abuso de la libertad, en ese creer que lo que estoy tomando es bueno, cometo tonterías. Ahí está el origen del mal. El origen del mal es que el ser humano se ha apartado en determinado momento de su historia, se ha apartado del plan de amor de Dios. Cuando tú y yo nacemos buenos. Sin embargo, conforme vamos creciendo, conforme nos dejamos engañar y apantallar por esos frutos que parecen buenos, es entonces cuando le vamos dando entrada a nuestra vida al mal. Es entonces cuando empezamos a decirle a Dios, no quiero, nos apartamos de su plan. Y esa es una decisión humana, no es algo que Dios te imponga, anda, apártate del mal. Perdón, apártate del bien, apártate del buen camino. No, es una decisión que nosotros tomamos. Y como una decisión debe de ser asumida de esa manera, sin buscar culpables. Al final de cuentas, el que ha abusado de su libertad soy yo, nadie más. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener claro este primer principio del mal. El principio del mal es justamente nuestro abuso de la libertad. No hemos sabido hacer uso adecuado de ese don de decisión, de ese poder elegir entre las cosas maravillosas que Dios ha creado, elegir la mejor, la más hermosa, la más bella. Por eso también hay que dejar claro que el ser humano tiene una herida mortal. Esa herida es justamente el pecado. Cuando hablamos, por ejemplo, del pecado original, ese pecado que cometieron nuestros primeros padres y que de una u otra manera nosotros heredamos de ellos, no porque por el hecho de que ellos hayan pecado nosotros ya vayamos a ser malos para toda la vida. Esa es una idea que algunos seres humanos han buscado para justificar la maldad del ser humano. Decir, la culpa lo tienen los primeros que nos heredaron su pecado, y porque nos heredaron su pecado, nosotros ya somos malos por naturaleza. No se trata de una concupiscencia natural, es decir, de esta inclinación al mal, sino se trata de una decisión. Nuestras decisiones están heridas. Desde luego, vamos a buscar siempre lo más fácil, lo más instantáneo, lo más rápido. Nos va a gustar prepararnos mejor un café instantáneo que poner a moler el café y a calentarlo, a tostarlo, a ponerlo en el agua y esperar un rato a que caliente y a que haga efervescencia para poderlo beber. Nos gusta más la rapidez del horno de microondas. Y así es nuestra cultura actual. De una u otra manera, esa herida
de buscar lo más fácil, lo más sencillo, de no poner nuestro esfuerzo, de no poner en juego todas nuestras capacidades para hacer cosas buenas, sino simple y sencillamente querer estirar la mano y recibir. De ahí el gran problema del mal. El pecado original, de una u otra manera, pues es esa herida en el alma del ser humano que de una u otra manera lo va a llevar a buscar lo más sencillo, lo más fácil, muchas veces lo más bello, sin darnos cuenta que detrás de eso puede haber mucha podredumbre. Por eso, la Iglesia nos ofrece, y no solamente la Iglesia, Dios mismo nos ofrece una serie de caminos y de posibilidades para irnos alejando de ese pecado. La primera oferta que nos hace Dios, la primera ayuda que nos da Dios es su gracia. Ciertamente Dios no nos abandona al poder del pecado, sino que infunde en nosotros una gracia especial para poder vencer. Y nosotros tenemos que estar abiertos a esa gracia especial. Por eso es muy importante que eduquemos también nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Que no nos quedemos en la ignorancia. Alguien comentaba alguna ocasión, alguien me decía alguna ocasión que es mejor ser ignorante, porque el conocimiento nos compromete. El conocimiento nos obliga a buscar lo mejor, y buscar lo mejor a veces nos puede resultar molesto. Y que por eso mucha gente prefiere la ignorancia, porque el no conocer pareciera que no te compromete, pareciera que nos deja, que la ignorancia nos deja permanecer en la pereza, en la inacción, que otros lo hagan, yo no sé, yo no sabía que eso era malo, entonces como no sabía que eso era malo, pues entonces no pasa nada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que aceptar la gracia que el Señor nos ofrece para conocer la verdad, para conocer lo bueno. Por eso también tenemos que darnos cuenta que el pecado es una realidad que existe, es una realidad que está, y que por más que la queramos negar como actualmente se pretende, no lo podemos negar. Hoy en día pareciera que el pecado no existe, pareciera que usar esta palabra suena muy dura, muy fea. No digas pecado, porque decir pecado es presentarle a una persona o decirle a una persona que es pecador, y no podemos ofender. Es muy fácil maquillar la verdad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. El pecado nos separa de nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de nuestra relación con nosotros mismos. El pecado nos separa de la relación con todos los demás. Y por eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hay una fuerte tendencia a buscar que todo sea bueno y bonito. Decíamos en catequesis anteriores, quisiéramos sentirnos bien y sentir bonito. Eso se llama hedonismo, buscar el placer por el placer. El materialismo y el consumismo es otra realidad que nos va acabando, porque queremos tener y tener. Y el peor mal al que nos podemos enfrentar es el relativismo, el creer que no existe una verdad que rija nuestra vida, nuestra historia y lo que somos. Dejarlo todo a la opinión, dejarlo todo a si me conviene. Para mí eso es bueno y eso basta. Y se nos olvida que hay una serie de reglas, de normas que nos ayudan a llevar una mejor convivencia como hermanos, como sociedad. Esos son quizás los peores momentos y los peores lugares en donde podemos encontrar el pecado. Y sobre todo, suponer que el pecado es algo sumamente personal y que solamente a mí me afecta. Tener cuidado, porque también el ser humano aprende muchas veces por imitación. Y el ser humano, y ahí viene la gravedad a veces del pecado, si el hermano lo hace, si el otro lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si el hermano disfruta haciendo aquello que es malo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo también quiero disfrutar. Y entonces empiezo a generar una cultura de maldad, una cultura de pecado. Sin embargo, y esto también tiene que quedar muy claro,
Dios no nos abandona, quiere insistir al pecado y a la peor de sus consecuencias, que es la muerte. Dios nos redime, Dios nos invita a levantarnos y por eso nos hace una promesa de salvación que es Jesucristo, su Hijo. Y lo vemos en ese pasaje que acabamos de leer, como esta mujer que ha sido sorprendida en su pecado y es terriblemente juzgada por otros, quizás en esa soberbia de quererse creer perfectos, inmaculados, y por eso es muy fácil señalar el pecado del otro y no mirar nuestro propio pecado. Sin embargo, Jesús no participa de esa hipocresía. Jesús ni siquiera le pregunta a esa mujer, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No, simplemente Jesús espera. Jesús levanta, perdona y envía a irnos en paz y sobre todo a no volver a pecar. Por lo tanto, a Dios no le interesa nuestro pecado, le interesa nuestra conversión. ¿Qué tan capaz soy de volver mi rostro a Él y aceptar su ayuda, aceptar su mano y dejarme levantar? Dios Padre Todopoderoso, concédenos la gracia de la conversión. Ayúdame a darme cuenta de mi pecado y ayúdame a que no me deje llevar por él, sino que por el contrario esté listo y dispuesto a, como esta mujer, dejarme levantar, continuar mi camino en paz y no volver a pecar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro segundo canto se llama El alfarero. En este canto le pedimos al Señor que nos moldee nuevamente, que nuestros errores, nuestras malas acciones las quite, las moldee y nos haga alguien nuevo, alguien que extiende y da su mano de corazón. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Señor, yo quiero
conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y a tu lado me quedaré. Señor, yo no quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Qué complicado es hablar de pecado bajo ciertas circunstancias. La primera, cuando el que se para aquí, sea yo, sea cualquiera, cuando el que se para de aquí puede reconocerse primeramente como pecado. Qué difícil es hablar de pecado sabiendo yo mismo mi vida y siendo quien soy. Qué difícil además es hablar de pecado sin ser moralistas, aunque ciertamente el pecado tiene una conexión con la moral, lo bueno y lo malo. Pero quizá un mensaje moralista es lo que menos esperamos el día de hoy. Y quizá cuando me refiero a moralista, me refiero a ir reconociendo el juicio, como estos hombres que le preguntan a Jesús, que incriminan a esta adúltera. Qué difícil es hablar de pecado cuando otro sector de la población nada es pecado, todo está bien, todo depende de la mirada con la que elijamos estar. Y entonces, antes de empezar a hablar de pecado, quiero compartirte por ahí algunos términos que serán importantes y que irán iluminando la reflexión. El primero es libertad. Ciertamente, para hablar de pecado, lo que falla o lo que tiene ahí ciertas circunstancias, pues es el uso de libertad. Retomando por ahí a varios filósofos muy de nuestro tiempo, leía un término que me gustaba mucho. Decían, fíjense bien, libertad es la capacidad del ser humano de elegir entre muchas cosas la mejor. Lo repito, libertad es aquella capacidad o facultad humana de elegir entre varias circunstancias la mejor. Y por cierto que la libertad supone nuestra naturaleza. Voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero esto nos va a ir iluminando. Imagínate que de pronto estoy en un rascacielos, estoy en un edificio alto y digo, quiero volar, y como soy libre, me aviento. ¿Qué va a pasar? Pues aunque tengas mucha libertad, te vas a dar con el piso y puedes morir. Porque nuestra libertad humana no implica que podamos volar. Entonces eso no es libertad, eso no hay nada más alejado de libertad que eso. Ahora bien, imagínate aquellas personas, cada uno de nosotros seguro lo ha cometido, que hemos tenido ciertas opciones de vida, ciertas circunstancias de las cuales elegir. Y en el uso de la libertad, fíjense lo entrecomillo, en el uso de la libertad elegimos la peor, o la que más daño nos hace. Nuevamente, eso es una falacia, eso no podría llamarse libertad. Por el contrario, el término que utiliza este filósofo del cual te estoy hablando es esa libertad se convierte en esclavitud.
Pongo un ejemplo sencillito. Imagínate que de pronto estás ante una reunión y en el uso de tu libertad tienes la opción de decir, me tomo 2 copitas para poder tener la alegría natural del alcohol, o me alcoholizo con miles de botellas. Ciertamente tú sabes lo que pasa cuando nos alcoholizamos, nadie nos espantamos de eso. ¿Qué pasa? Pues viene una resaca terrible, viene un mareo horroroso, ciertas circunstancias que nos hacen sentirnos mal. Entonces yo te pregunto, ¿esa elección fue una elección libre o fuiste esclavo del alcohol? Fíjate bien, porque muchos adolescentes, muchos jovencitos, muchos adultos, muchos de nosotros diríamos que eso fue uso de la libertad. Nada más patético que eso no es libertad, eso es esclavitud. Y de aquí deviene el pecado. Me puse a investigar un poquito acerca del origen de la palabra pecado. Pecado tiene ahí raíces, no recuerdo si por ahí indoeuropeas, grecas, no lo sé. Pero tenemos ahí una raíz interesante en per, que significa pie. Encontramos otra raíz en peco, que significa tropezar, y otra raíz de otra lengua que diría no dar en el blanco. Fíjate bien. Por lo tanto, pecado tiene que ver con, número 1, tropezarse, número 2, meterse el pie, número 3, no dar en el blanco. Por eso vengo a hablarte de pecado, quizá no con el rigor de la Santa Iglesia. Bueno, no es que la Santa Iglesia tenga rigor, me refiero. No te vengo a hablar de condena, ni te vengo a hablar de pecado, ni te vengo a hablar de absolución, no. Porque eso ya le tocó a ministro Alfonso. Te vengo a hablar del efecto natural, humano y real hacia cada uno de nosotros. Porque el pecado es eso. Fíjate bien, con tu pecado no le haces daño a Dios. Con tu pecado, el que más sufre eres tú. Por eso retomo la raíz. Tropezarse con el pie. En el pecado eres tú poniéndote el pie a ti mismo. No dar en el blanco. En el pecado eres tú no cumpliendo a cabalidad tu misión de vida. Eres tú no dando en aquello que tienes que dar para la felicidad plena. Encontraba una frasecita latina por ahí acerca de la definición de pecado y decía, con mi pésimo latín, aversio ad Deo et conversio ad creatura. Es decir, el pecado es la aversión a Dios y la conversión a la criatura. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, pecado. Pecado tiene que ver dejar de mirar a Dios, dejar de mirar que Él es el que nos hizo y que suyos somos, como este canto hermoso que cantábamos, y voltear a vernos solo a nosotros mismos, nuestro placer, lo que creemos necesitar, lo que creemos que nos da felicidad. Y quizá quiero retomar esta frasecita bíblica tan imponente, impactante, esta frase que la serpiente le dice a nuestros primeros padres. Hoy que ando ahí con estas frases latinas, quiero decírtela como la encontré en el latín. Dice, erit sicuti scientis bonus et malum, que significa, seréis conocedores, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Fíjate todos estos puntos que te he dejado para que conozcas el pecado, para que conozcas cuál es nuestro efecto. Y avanzo un poquito más en esta investigación loca que me aventé. Y quisiera presentarte el pecado ahora como una incongruencia. ¿Qué es una incongruencia? Muy simple. Aquello que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Seré incongruente que yo, humano, ande por el mundo gateando. Digo, cuando ya soy adulto. Eso no es congruente con mi naturaleza. Será incongruente que un perro quiera andar solamente a 2 patas. Eso no es congruente con su naturaleza. Entonces, fíjate, pecado es incongruencia. ¿Por qué? Porque nos aleja de lo que somos.
nos aleja de nuestro núcleo de identidad personal, nos aleja de nuestro verdadero ser y nuestra verdadera esencia. Por cierto, por algo los pecados más abominables los cometemos en lo oculto, porque a nadie le gusta que su pecado quede al descubierto. Una palabra más, el pecado es un acto enfermo. Sé que suena escandaloso. Retomo el origen de la palabra. Enfermo, del latín infirmus, que pasado al español se diría falta de firmeza. Por eso no tengo temor en expresar que el pecado es algo enfermo, porque entonces el hombre que sabe quién es, que se reconoce como ser individual, que se reconoce como una persona, y toma actos contrarios a su naturaleza, de lo que está careciendo es de firmeza. Si yo soy esta es mi naturaleza buena, entonces me enfermo, me quito la firmeza cuando actúo contrario a mí. Fíjate muy bien todos esos puntos, yo espero poder hilarlos. Porque al final el pecado, más allá, te decía, de afectar a Dios, por supuesto que a Dios le duele y Dios sufre en nuestro pecado. Pero más allá de eso, el primero que se enferma, el primero que no da el blanco, el primero que se tropieza, el primero que quiere ser soberbio, conocedor de todo, el primero que falta a su congruencia personal, eres tú. Y qué interesante, liberador y hermoso es escucharlo. Porque la gran mayoría de veces hemos planteado el pecado desde efectos casi sobrenaturales. Si haces esto, te vas a ir al infierno. Por cierto, tiene la misma raíz etimológica que enfermedad. Si haces tal o aquello, Diosito te va a castigar. Y digo Diosito ahí en el sentido burlón de la palabra, porque nos usan esas frases más para espantarnos que para concedernos el amor de Dios. Nos han enseñado que el pecado tiene efectos sobrenaturales, efectos que aquí y allá no podemos palpar. Hoy la palabra que traigo para ti de parte de Dios es que el efecto es real, el efecto está aquí y lo puedes comprobar en cada instante en que cometemos eso. Por eso te decía, qué difícil hablar de esto cuando reconozco y reconocemos lo que nosotros hemos fallado y hemos errado. Entonces, fíjate bien, ya para ir centrando mi tema, quiero proponerte reflexionar rapidísimamente en estos 7 pecados que la tradición de la Iglesia nos habla como los pecados capitales, es decir, aquellos pecados que contienen en sí todo el resto, ¿no? Y entonces inicio por el pecado favorito de nuestros tiempos. Bueno, no sé si favorito, pero tan abarcado en la televisión, en las revistas, por todos lados, la lujuria, que más allá de entrar en especificaciones, pues tenemos que tiene que ver con el solo placer, el placer por el placer. ¿Cómo te afecta la lujuria? Bueno, muy simple. De entrada, pensando en una relación ya de pareja establecida a través del sagrado matrimonio, aquellos que por la lujuria van y buscan más, placeres desmedidos. Fíjate la falta de congruencia. ¿Quién eligió a la mujer? ¿Quién eligió a su hombre? ¿Quién eligió a su pareja? Por eso decimos que la lujuria es pecado, porque nos falta firmeza en la elección que tomamos. Nos hace falta reconocer y asumir esa realidad que nosotros mismos nos echamos. Y bueno, en tantas otras cosas, quizá ya no hablando de relaciones de pareja establecidas, pero la lujuria sigue siendo un pecado que lo único que alimenta es el placer. Y como toda droga, el placer nos esclaviza. Y entonces ya no quiero poquito, ahora quiero más de eso mismo. Yo estoy seguro que sabes de lo que estoy hablando. Número 2, la ira. Planteaba por ahí 2 filósofos, no recuerdo los nombres, pero hay una discusión ahí entre ¿somos buenos o malos? ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza? Y ahí se encontraban estos 2 criterios. Bueno, la respuesta más lógica del hombre es que el hombre es bueno por naturaleza. Y si somos buenos, entonces ¿por qué nos dejamos
llenar de la ira? ¿Por qué nos dejamos llenar de esta soberbia? ¿Por qué nos dejamos llenar de estos enojos? Eso es, nuevamente, contrario a nuestra naturaleza. La soberbia, el primer pecado de nuestros padres. Querer engrandecernos cuando sabemos que nuestra grandeza viene de Dios. Aquel que se ensoberbece es una persona que no ha descubierto su naturaleza humana, que tiene total cabalidad en la divina. La envidia, al final la envidia, el gran pecado de la envidia, que tiene que ver con querer algo que no te corresponde. Nuevamente, fíjate, imagínate que de pronto tengo un salario que me da para vivir, tengo un salario que me da para poder vivir una vida tranquila y quiero un Ferrari último modelo. Date cuenta cómo es incongruente con la vida. No puedes tener un Ferrari último modelo, bueno, por supuesto, con mucho esfuerzo, claro que sí, pero no puedes tener un Ferrari último modelo que tiene el vecino porque no es congruente con tu naturaleza. ¿Y qué harías? Pues entonces robo para obtenerlo, te metes el pie y entonces te meten a la cárcel, entonces tropezaste contigo mismo. La avaricia, muy en esto mismo, querer más de lo que es suficiente. La pereza, decía hay un gran santo de la iglesia, que el trabajo dignifica al hombre. Otro gran santo, con una de las frases más importantes, ora et labora, ora y trabaja. Aquel que no trabaja y se la vive en la pereza, lo único que está haciendo es destruirse, es no avanzar, es tropezar. Y la gula, bueno, yo creo que es el pecado que todos tenemos, bueno, muchos tenemos por ahí, muy adentro. Imagínate un diabético, fíjate bien, imagínate un diabético que de pronto sabe que si consume tales cantidades de refresco, tales cantidades de pastelillos, tales cantidades de azúcar, le va a dar un coma diabético y se va a morir. Fíjate cómo se pone el pie. Fíjate cómo él solito le hace falta esto de lo que estamos hablando. Ya casi para ir cerrando, yo te quiero pedir que pienses cómo estos pecados que hoy pude abarcar muy brevemente son cosas que nos gustan. Tenemos que decirlo así. El pecado tiene la facultad de ser agradable. Pero hoy no te centres en eso. Hoy céntrate en el daño que te ha causado, en la forma en que te ha destruido, en la forma en que te ha hecho esclavo. Y entonces de ahí vendrá el llamado dolor por el pecado, porque nos alejó de Dios y, más palpable, nos alejó de nosotros mismos. Hermanos, hermanas, es bien sabido que con su muerte y resurrección Él nos salvó. El anuncio maravilloso de esta noche es: ya estás perdonado. Jesús ya te salvó. Jesús ya pagó por tus pecados. Ahora el tema y el reto es que actúes en consecuencia. Y eso es la conversión. Actuar en consecuencia de esta verdad innegable. Jesús ya nos salvó. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar en consecuencia. Te pido que pienses un poquito cómo te han afectado los pecados en tu vida. ¿Cómo te ha afectado este pecado que pareciera rico? ¿Cómo te ha afectado en el presente? Ahora no te voy a pedir que lo escribas, porque esto está lejos de ser una confesión grupal, nada que ver con eso. Pero sí que reflexiones. Y vamos a hacer una pregunta general para que de pronto no pienses que queremos ahí conocer tus pecados, esos los conoce Dios a través del sacerdote. Pero quiero preguntarte, ¿cómo el pecado ha afectado la vida de mi familia, la vida de mi trabajo, la vida de mis amigos, la vida de la iglesia, la vida del país, la vida del mundo, la vida de la naturaleza?
bueno, pues ahí tenemos una pandemia que nos hace tener que cubrirnos la boca. Por ahí va la reflexión. Que Dios nos conceda ser firmes, fieles, congruentes con nosotros mismos y jamás volvernos a tropezar. Y si nos tropezamos, que Él nos levante. Hermanos, ya para cerrar esta catequesis y en relación con este tema del pecado, tenemos nosotros la problemática muy difícil ahorita en estos momentos de que no se puede celebrar el sacramento de la reconciliación con la disciplina con lo que establece la Iglesia, es decir, a través de la confesión íntegra de los pecados mortales cometidos después de la última confesión. Entonces, ante esta problemática, se nos ha insistido mucho en el acto de contrición perfecta y bueno, pues son términos que han caído en desuso, es decir, ya como que vamos relegando el catecismo, ya no lo estudiamos mucho y de repente nos vemos en la situación de que no sabemos qué es la contrición perfecta. Vamos a decir brevemente algunos puntos de la doctrina de la Iglesia sobre este tema de la contrición. En primer lugar, la palabra contrición viene de la lengua latina. La palabra en latín se dice contritio y está formada por dos palabras, la palabra con, que significa con, ¿verdad? Es igual, y la palabra terere, que significa raspar, desgastar, que significa triturar. Entonces, esta palabra latina, en el contexto cristiano, en el contexto de nuestra fe, se entendió siempre como el dolor, pero el dolor de haber ofendido a Dios. Es decir, ya adquiere lo que es un término normal en la lengua latina, adquiere una connotación religiosa, es decir, se relaciona siempre con el tema de la penitencia, con el tema de la reconciliación, con el tema de volver a los brazos de Dios, y eso implica siempre o presupone siempre en nosotros un dolor. ¿En qué momento la contrición se vuelve perfecta? La contrición se vuelve perfecta en el momento en que el dolor no es motivado por el miedo, ni por la vergüenza, ni por ningún otro sentimiento más que por el amor a Dios. ¿Verdad? Decimos en la fórmula del acto de contrición: me duele haberte ofendido por ser tú quien eres y porque te amo. Esas son las motivaciones esenciales de la contrición. Cuando no hay esa motivación esencial que es el amor a Dios por ser quien es, o dolernos de que lo ofendimos por ser quien es y porque lo amamos, entonces se dice que es una contrición imperfecta que se llama atrición. Y la atrición es suficiente cuando recibimos la absolución, pero cuando estamos en una situación en que no se puede recibir la absolución, es necesaria la contrición perfecta. Volvemos a insistir, el dolor de haber ofendido a Dios por ser quien es. El número 1452 del Santo Catecismo de la Iglesia nos explica claramente esto, y eso es lo que nos dio la Iglesia, nuestros obispos nos insistieron mucho en eso, que mientras no se pueda celebrar la confesión auricular de los pecados, basta el acto de contrición perfecta para poder recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces, hermanos, el dolor de haber ofendido
ofendido a Dios implica, pues, desde luego, el arrepentimiento sincero, el dolor por la pena o por el pecado cometido y, desde luego, el propósito de confesar los pecados en cuanto esto sea posible. Insisto, no se trata del miedo al infierno, no se trata tampoco de la nostalgia por el cielo perdido. La contrición perfecta implica únicamente el dolor de haber ofendido a Dios por ser quien es y porque lo amamos. Hay un poema de la lengua castellana, un soneto de la lengua castellana muy celebrado. En algún tiempo se creyó que era de Santa Teresa de Jesús o de San Francisco Javier. Sin embargo, se encontró el original en el convento de San Agustín de Morelia. Lo escribió un fraile agustino novohispano, el padre Miguel de Guevara. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Este poema expresa en forma poética esas verdades teológicas que están subyacentes en la doctrina de la Iglesia sobre la contrición perfecta. Y bueno, para terminar quisiera yo recordar dos actos de contrición de San Pedro. Primero, sus lágrimas después de haber negado al Señor. Y segundo, esa confesión de amor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Vamos a terminar esta catequesis con la oración final. Voy a hacer el Salmo 138 que ya conocemos. Solamente quiero explicar los versículos 21 y 22 que dice: odio con odio implacable a tus enemigos. No vayamos a pensar que se trata de algunas personas humanas. Los enemigos de Dios son el demonio, el mundo, la carne. San Pablo nos explica que el último de los enemigos en ser vencido será la muerte. Después de que Cristo someta a la muerte, habrá sometido a todos sus enemigos bajo sus pies y entonces entregará a Dios el reino ya consumado. Entonces esa aclaración hago para que no vayamos a pensar que vamos a odiar a alguna persona que no ama a Dios. Al que no ama a Dios hay que compartirle el amor en lugar de odiar. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora,
Si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno mío, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no se te ocultaban mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, todas las escribías en tu libro. Calculados estaban mis días antes de que llegara el primero. Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Dios mío, si mataras al malvado, si se apartaran de mí los asesinos que hablan de ti pérfidamente y se rebelan en vano contra ti. No aborreceré a los que te aborrecen, no me repugnarán los que se te rebelan, los odio con odio implacable, los tengo por enemigos. Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al canto final. Quiero, Señor. Pero antes de este canto te quiero invitar a que compartas con tu familia, con tus amigos, esta palabra, estas catequesis. Hoy en día, por la pandemia únicamente nos podemos reunir con 30 personas, pero empieza con tu familia, con la gente que realmente te importa. En este canto, quiero, Señor, pongo el ejemplo de ser uno mismo con Dios. Dios nos enseña a amar, a proteger, a cuidar, a ser buenas personas, pero más que nada, a compartir nuestra fe, a compartir su palabra, su alimento, tu alimento. Pon atención a este canto. Es un canto muy cierto, muy directo. Compártelo con tu familia. Comparte esas publicaciones. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a
todos los abrazaré y quemaré mi Señor con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, se luzca un nuevo día que da la vida y la alegría a la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo que por las tardes marinero pueda guiar, y quemaré mi Señor con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y pon un fuego en mi alma, que de su brillo salga calma y la paz. Y quemaré mi Señor con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré mi Señor con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Muy bien, hemos llegado al final de esta tercera catequesis. Por ahí dicen los jóvenes que le den like al video, ¿verdad? Y entonces pues les pedimos ese favor, de tal manera que la catequesis encuentre la resonancia que queremos para ella, que la palabra de Cristo habite con toda su riqueza en muchas mentes y muchos corazones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.